en América Latina de 2010 a 2025. Le damos inicio. Doctora Itzel, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. A nombre del doctor Mario Mitsuo Bueno y su servidora Itzel Miranda, es un placer estar con ustedes y pues les vamos a presentar los avances de una investigación que estamos llevando a cabo en colaboración con mi compañero. Pues como bien dijeron, estamos hablando del tema de la educación inclusiva, la cultura de paz y género. Estos tres temas son sumamente importantes y se han venido desarrollando y abordando desde múltiples enfoques en las últimas décadas. Y América Latina pues ha experimentado grandes avances al respecto. Sin embargo, todavía nos hace falta trabajar en la consolidación de sistemas democráticos que vengan a fortalecer en las prácticas educativas y la formación de capital humano en estos tres ámbitos. Eso nos lleva a identificar pues que aún persisten profundas desigualdades estructurales que limitan el desarrollo del capital humano. Y es precisamente en este contexto en donde la educación inclusiva se configura como el eje estratégico que nos permite a nosotros promover esa equidad y la cohesión social en consonancia con los lineamientos que nos presenta la UNESCO. ¿Es la inclusión un principio rector de los sistemas educativos contemporáneos? Sí. Sin embargo, en la vida práctica, en la cotidiana, en el quehacer frente al aula y en la formación del alumnado, ¿se están llevando a cabo y cómo se están llevando a cabo? Pues son grandes preguntas que nosotros nos podemos hacer. La cultura de paz, por otro lado, entendida como la transformación de esas condiciones estructurales que generan violencia, pues tiene también una gran relevancia a nivel mundial y específicamente aquí en América Latina. Desde la perspectiva de Johan Galtung, la paz positiva pues implica que haya una construcción social y que haya una equidad. Y en este sentido el capital humano no está, la formación de capital humano no está desligada precisamente de desarrollar esta perspectiva dentro de su formación. Por eso es importante que se incorporen dimensiones tanto sociales como éticas que nos ayudan a nosotros a poder formar a este capital con capacidades que tengan que ver con aspectos tanto sociales como éticos, como es la equidad, como es la cultura de paz, como es incluso el desarrollo sostenible, también el cuidado del medio ambiente. Todo esto tiene que ver con el formar personal altamente capacitado, no solamente para ser competitivo, sino para tener un sentido de compromiso social y de desarrollo humano. Por eso, nosotros hemos identificado un problema fundamental, que a pesar del crecimiento de las políticas que hay en inclusión educativa, equidad de género en América Latina y por supuesto que también en el mundo, la literatura nos evidencia que hay una fragmentación conceptual que dificulta el comprender cómo estas políticas están impactando integralmente en el desarrollo del capital humano y, por supuesto, en la consolidación de las sociedades democráticas y pacíficas. En este sentido, nosotros nos planteamos como objetivo de investigación pues el hacer un análisis sistemático de la evidencia científica que hay sobre el impacto de las políticas de equidad de género e inclusión educativa en el desarrollo de capital humano en América Latina y en contextos democráticos emergentes. Para poder lograr este objetivo, pues nos planteamos una serie de objetivos específicos, como fue el identificar aquellos enfoques teóricos que predominan en este tipo de investigaciones sobre educación inclusiva y cultura de paz, pero también examinar la relación que hay entre la inclusión educativa y el desarrollo de capital humano. Y por supuesto, el analizar el papel que tiene la equidad de género en la formación de capacidades humanas. También identificar y determinar pues aquellos vacíos teóricos o metodológicos que hay en la literatura que hemos venido revisando y a partir de ahí proponer un modelo conceptual integrador. Lo que podrán ustedes observar es que los hallazgos y los resultados que aquí les presentaremos son preliminares, dado que esta es una investigación que aún se encuentra en proceso. Para ello necesitamos hacer una profundización teórica
Desde la educación inclusiva, como un enfoque de acceso a justicia social, pues sí hay una evolución de pasar de un enfoque centrado en el acceso a una perspectiva de transformación estructural, en donde la inclusión no solamente se limite a integrar a los estudiantes, sino a rediseñar todos los sistemas educativos para eliminar las barreras que permitan verdaderamente tener un enfoque educativo inclusivo. Desde una perspectiva crítica, la inclusión se articula con la justicia social, donde no basta la igualdad de oportunidades, sino que se requiere de una equidad en los resultados y de priorizar la redistribución y el reconocimiento. Desde la cultura de paz, bajo una dimensión estructural y educativa, partiendo de Johann Galtung, se distinguen tres tipos de violencia. La directa, que es la física o verbal, aquella que está visible; la estructural, la injusticia institucional, oculta y cultural, aquellas normas que legitiman las anteriores. Y, por ejemplo, la educación inclusiva aquí viene a actuar directamente sobre la violencia estructural al reducir las desigualdades en acceso a conocimiento, en participación social y en oportunidades económicas. Como podemos ver, entonces, la educación es un mecanismo preventivo de conflicto y un dispositivo que nos puede ayudar a nosotros a hacer una construcción democrática. Perdón. El capital humano ampliado, pues es una visión multidimensional. Si bien es cierto, el capital humano al principio fue estudiado solamente desde un enfoque económico, con Becker, con Gary, pues ahora estamos hablando de que el capital humano ya no solamente se debe de enfocar en el aspecto del desempeño y la productividad, sino que hay que redefinir ese concepto, como lo menciona Amartya Sen, como un conjunto de capacidades que permiten a las personas vivir la vida que valoran. Y eso va a implicar tres grandes dimensiones, no solamente el económico, que tiene que ver con la empleabilidad y los ingresos; la parte social es fundamental, porque ahí tiene que ver con la cohesión y con la confianza que debe de haber que se debe de fortalecer en ese capital humano, pero sobre todo desde el aspecto de la política, es decir, que el capital humano pueda tener una participación democrática. Si nosotros hacemos una integración de estas dimensiones, pues entonces estaríamos hablando de un capital humano democrático, donde se priorice su formación para la legalidad y la convivencia, y no solamente para el desarrollo de competencias como lo son los conocimientos y las habilidades. Desde el aspecto de la equidad de género, pues bien, la equidad de género no es una variable que es adicional a estas dos variables que mencioné anteriormente, sino más bien es una variable estructural que al final de cuentas las tres conforman un todo. Estudios como el de Hutter-Halter nos evidencian que la equidad de género incrementa el nivel educativo promedio, pero también reduce la pobreza intergeneracional y mejora los indicadores democráticos. Puede haber eliminación de disparidades, pero no fomentarse la pertenencia, la valoración y la participación activa. Es decir, quizás pueda haber equidad de género, pero inclusión con una perspectiva de género, probablemente no. Y eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Por tal motivo, dentro de nuestro trabajo de investigación, tratamos de desarrollar un modelo conceptual integrador al que nosotros hace el momento le hemos llamado Sistema de Generación de Capital Humano Democrático. Y abarcamos la educación inclusiva como una variable, la equidad de género como una segunda variable y la cultura de paz como una tercera variable, que al final de cuentas se integran a la cuarta variable, que es el capital humano democrático. Si nosotros hacemos una suma de todos los elementos que integran cada una de estas variables,
como por ejemplo la equidad, el acceso, la calidad, la participación, las oportunidades, etcétera, estaríamos hablando de que verdaderamente podemos hacer una formación de capital humano con un enfoque democrático y no solamente medido a través de la productividad y el desempeño que este personal tiene. ¿Cómo se relacionan teóricamente estas variables? Pues bueno, la educación inclusiva reduce desigualdades estructurales. La equidad de género potencia el impacto inclusivo, pero ambas generan condiciones para una cultura de paz. Y la cultura de paz, a su vez, fortalece el capital humano al transformar el entorno laboral y educativo en espacios seguros, inclusivos y colaborativos. El trabajo de investigación nosotros lo estamos llevando a cabo bajo el protocolo PRISMA, que nos permite a nosotros garantizar esa transparencia y el rigor metodológico. Llevamos a cabo un proceso de búsqueda a través de bases de datos como Scopus, Web2Science, Cielo y Redalytics, para después, posteriormente, hacer una cribación de esta literatura científica. Y nosotros tomamos como criterios de inclusión, pues que haya publicaciones entre 2010 y 2025, que hayan sido artículos revisados por pares, que hayan sido artículos realizados en América Latina y que tuvieran relación entre inclusión, género, paz o capital humano. Dentro de los criterios de exclusión que nosotros empleamos, pues bueno, fueron estudios que estuvieran fuera de contexto regional, que no fuera literatura científica y que fueran investigaciones sin articulación conceptual. Para ello, identificamos una serie de categorías de análisis estas categorías se construyeron de manera inductiva, deductiva, y encontramos como categorías educación inclusiva, cultura de paz, capital humano y equidad de género. ¿Cuáles son los hallazgos que hemos encontrado hasta el momento? Pues bien, número 1, la inclusión educativa está focalizada. Principalmente predominan estudios centrados en poblaciones muy específicas como personas con discapacidad o grupos interculturales. La cultura de paz está como una dimensión emergente y hay una creciente incorporación en programas de convivencia y educación ciudadana. Y en el caso del capital humano, ahí hay un enfoque más restringido, ya que la mayoría de las investigaciones mantienen una visión económica, enfocada, con muchísima tendencia en el aspecto del desempeño y la productividad, así como estudios de empleabilidad y en algunos casos menores, la integración de dimensiones sociales, como es el caso de la interculturalidad. La educación inclusiva se estudia sin conexión con el capital humano. Y el capital humano no se aborda desde el aspecto, desde el aspecto económico. Y en el caso de la cultura de paz, pues se analiza desde las ciencias sociales, más no desde la relación que guarda la cultura de paz con el fortalecimiento y el desarrollo del capital humano, no el desempeño, el desarrollo. Esta separación viene a limitar la comprensión sistémica entre el desarrollo, entre la integración de estas variables y el desarrollo de contextos democráticos emergentes. Al estar estudiada de manera aislada y no en un conjunto o no interrelacionado e interconectado, pues pareciera ser que las investigaciones que se han analizado abordan los temas de manera aislada pero no integrada y por tal motivo no se visualiza, no se materializa en las investigaciones cuál es la relación intrínseca que tienen estas variables con el desarrollo del capital humano. Sin embargo, desde una perspectiva integradora, la inclusión es una condición necesaria, no es suficiente, pero no suficiente. La equidad de género
amplifica muchísimo los efectos que pueda tener en el desarrollo propio del capital humano. Y la cultura de paz definitivamente pues va a garantizar la sostenibilidad. Entonces aquí surge el interés de identificar el por qué. Una siguiente pregunta, ¿por qué la mayoría de los estudios se hacen de manera aislada y no de forma integradora? ¿Por qué no conectan estas variables como un principio fundamental, no solamente para el desempeño del capital humano, sino para el propio desarrollo del capital humano, el sentido de pertenencia, la convivencia y sobre todo, perdón, la inclusión dentro de los roles que el capital humano desempeña en el ámbito organizacional? Y por supuesto que todo esto se ve reflejado en los indicadores de competitividad, ¿sí? Porque al final de cuentas, el bienestar del colaborador, el bienestar del capital humano se ve reflejado en los indicadores de competitividad. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Pues que los resultados muestran una desconexión entre inclusión educativa, equidad de género y desarrollo del capital humano. Desde un enfoque de capacidades, el desarrollo humano implica ampliar verdaderamente esas libertades, pero para ello se requieren sistemas verdaderamente inclusivos. La cultura de paz exige transformar estructuras de desigualdad y no pueden lograrse si no hay verdaderamente políticas educativas equitativas, pero también prácticas educativas equitativas. Diversos estudios como Tikli y Hutterhalter coinciden en que la equidad de género pues es un factor que es determinante en la mejora del capital humano, especialmente en contextos democráticos emergentes. Entre las conclusiones preliminares que nosotros podemos presentarles es que la educación inclusiva definitivamente es un pilar fundamental para el desarrollo del capital humano, sobre todo cuando éste se articula con políticas de equidad de género. Que la cultura de paz fortalece la cohesión social y contribuye a la sostenibilidad democrática. Sin embargo, persiste una visión limitada del capital humano que no incorpora plenamente dimensiones sociales y políticas y se sigue centrando solamente en la dimensión económica. Que aunque existen modelos de formación de capital humano basados en inclusión educativa, en equidad de género y cultura de paz, se requieren desarrollar indicadores que midan al capital humano desde un enfoque multidimensional. Y por tal motivo nosotros proponemos redefinir un concepto de capital humano como un sistema de capacidades integradas que emergen de condiciones educativas inclusivas, equidad de género y, por supuesto, contextos de paz. Espero haber sido clara, traté de ser lo más breve posible. Les dejo las referencias y agradezco muchísimo la atención prestada para su servidora. Muchas gracias. En nombre de la Universidad de los Llanos y Vicerrectoría Académica, extendemos un agradecimiento especial a la ponente Itzel Miranda López. Seguidamente, damos inicio al espacio de preguntas. Un momento pensado para el intercambio de ideas y la resolución de inquietudes. Primera pregunta. ¿Cómo pueden las instituciones educativas pasar de un enfoque de inclusión centrado solo en el acceso hacia uno que realmente transforme las desigualdades estructurales? Ok, pues bien, no solamente se trata de incorporar al alumnado dentro de las instituciones educativas, sino que las propias instituciones educativas tienen que desarrollar políticas educativas, prácticas educativas, estructura que elimine las barreras, formar a su propio personal docente para que precisamente puedan tener esos elementos que les ayuden al profesorado a poder atender estudiantes con
diferentes formas de aprendizaje, ¿sí? Si nosotros trabajáramos un diseño universal de aprendizaje, no solamente desde la filosofía, o bien que partiera de la filosofía de las instituciones educativas al ejercicio, a la práctica educativa que el docente realiza en cada una de sus asignaturas, yo creo que sería el gran avance que nosotros pudiéramos dar. Sin embargo, lamentablemente muchas veces se queda solamente en el discurso dentro de la filosofía que tiene la institución educativa, como una institución humanista con enfoque de inclusión, de equidad de género, de cultura de paz, pero estos tres elementos o estas tres dimensiones de análisis se siguen viendo de manera aislada, pues entonces difícilmente nosotros podremos verdaderamente fortalecer la formación del capital humano con enfoque inclusivo, equidad de género y cultura de paz. Muchas gracias, doctora Itzel López, por la respuesta a esta inquietud. Como cierre a esta intervención, extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Itzel Miranda López por su destacada presentación. Su análisis en la ponencia Educación Inclusiva, Cultura de Paz y Formación de Capital Humano evidencia comparada en América Latina de 2010 a 2025 ha enriquecido este espacio de diálogo brindándonos una perspectiva valiosa desde la educación inclusiva y su impacto en la región. Muchas gracias por su participación. Gracias.